Hola, bienvenidos a una clase más de Psicología Cultural. El tema del día de hoy es una interpretación a la psicología cultural, aplicaciones prácticas y principios teóricos, de Moisés Esteban Guitart. Para iniciar, Schroeder afirma que la psicología cultural es el estudio de las tradiciones culturales y de las prácticas sociales que regulan, expresan y transforman la mente humana. De igual manera, la psicología cultural incluye la construcción de signos. De acuerdo a Cole, los signos son artefactos o instrumentos psicológicos y culturales, como los mapas, los semáforos, las creencias religiosas, la música, los juegos, las calculadoras, el lenguaje oral y escrito, los libros, las banderas, los vestidos, las señales de tráfico, las fórmulas, los esquemas y los gráficos, y cualquier otro producto cultural utilizado para realizar alguna actividad en un contexto determinado. De igual manera, para Vygotsky, la creación y utilización de signos artificiales con el objetivo de controlar la conducta propia y ajena lo llamaba el principio de la significación. Por tanto, la mente humana sería el resultado de la apropiación de signos y artefactos culturales que tienen determinados efectos sobre la emoción, la cognición y la conducta. En palabras de Balziner, la persona pertenece a la cultura y la cultura pertenece a la persona. Ahora, procedamos a los dos supuestos de la psicología cultural. El primer supuesto es, somos aquello que hacemos, es decir, nuestra mente, que incluye los deseos, las expectativas, las percepciones, los recuerdos, las emociones y los pensamientos, se desarrolla gracias a la dieta cultural. En este sentido, gracias a los avances en neurociencia cognitiva y neurorehabilitación, hoy sabemos que somos aquello que hacemos. De esta manera, los cambios producidos en nuestro cerebro y nuestra conducta son el resultado del uso, es decir, aquello que no se utiliza se pierde y aquello que se utiliza se desarrolla. Esto demuestra la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse al ambiente. A continuación cito algunos ejemplos. De acuerdo a Magir, en 2006, los taxistas de Londres tienen una muy buena memoria en comparación con las personas que no son taxistas y que tienen la misma edad. Y en función del tiempo que llevan trabajando, muestran un hipocampo en la parte superior más grande y en la parte inferior más pequeño. Esto indica que al utilizar las habilidades de navegación espacial de modo habitual, desarrollan considerablemente la zona cerebral implicada en estas habilidades. Del mismo modo, estudios realizados por la Universidad de Münster muestran cómo la parte que procesa el sonido, es decir, el córtex auditivo, es un 25% más grande en músicos expertos comparado con personas que no han tocado nunca ningún instrumento. Otro estudio publicado por Nature revela que personas que practican malabares presentan un aumento en el área temporal mediana y la zona intraparietal posterior. Estas áreas están vinculadas con el procesamiento de la información visual del movimiento. Con estos ejemplos queda claro que somos aquello que hacemos. De hecho, Vygotsky refiere que somos capaces de superar nuestras propias restricciones, limitaciones y regulaciones biológicas a partir de nuestra intervención con el medio social. Luego, el segundo supuesto es el de la geografía vital. Para entender la formación y las características psicológicas de las personas, es necesario ubicarnos en el contexto externo en el que participan y recurrir a los sentidos y significados que hombres y mujeres construyen, se apropian y utilizan. Para estudiar la mente humana, es necesario analizar la geografía vital, compuesta por otras personas, por determinados espacios físicos y simbólicos, por instituciones, artefactos, actividades, las relaciones sociales y la estructura socioeconómica. En este sentido, la geografía vital sería la parte objetiva, interpsicológica de la experiencia o vivencia humana. Algunos ejemplos de geografía vital serían el Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, México. Este es una falla geológica que se levanta sobre el cauce del río Grijalva. Se considera una de las más espectaculares de América, iniciando en Chiapa de Corzo,
hasta la desembocadura artificial de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. Cuenta la leyenda que en época de la colonización española, los valientes indígenas chiapanecos se rebelaron contra los colonizadores y se negaron a pagar tributos, hasta que se arrojaron por la parte más alta cayendo al río Grijalva. La relevancia de esta geografía es tal que incluso forma parte del escudo de Chiapas, y desde el año de 1980 es un parque nacional, visitado por miles de turistas al año. La geografía del Cañón del Sumidero se convierte en geografía vital, al estar psicológicamente y culturalmente mediada. Sirve como reclamo turístico, elemento identitario, así como proveedor de electricidad gracias a la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. De modo que es un producto cultural que produce determinados fenómenos psicológicos, como el orgullo hacia el estado de Chiapas. Otro ejemplo de geografía vital es el monasterio de Santa María de Montserrat. Se trata de un recinto benedictino que se encuentra en la montaña de Montserrat, perteneciente a la comarca del Bages, provincia de Barcelona, España. Se trata de un símbolo para Cataluña y se ha convertido en un punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas. La montaña se convierte en geografía vital al incrustar en el entorno significados, prácticas y artefactos particulares, como determinadas leyendas populares. La más conocida es la de la Morenita. Cuenta la leyenda que la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos niños pastores. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la imagen en el interior de una cueva, la imagen que en la actualidad se venera, un auténtico artefacto, signo y tecnología religiosa del siglo XVII. La Virgen está hecha de madera de álamo, mide unos 95 centímetros de altura y tiene un niño sentado en su regazo. En su mano derecha, la Virgen sostiene una esfera que simboliza el universo. El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición, mientras que en la mano izquierda sostiene una piña. La Virgen es de color negro y popularmente ha tomado el apelativo de la Morenita. El 11 de septiembre de 1884, el Papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como la patrona de Cataluña. No es difícil imaginar los sentimientos, experiencias y pensamientos que evoca esta particular geografía vital. Por un lado, al igual que pasaba con el Cañón del Sumidero, es un símbolo nacional, en este caso de Cataluña. Por otra parte, ejerce la función comercial de atraer turismo, como el Cañón del Sumidero. Finalmente, es un punto de encuentro para feligreses, realizando misas y eventos que ensalzan creencias religiosas. Los ejemplos, brevemente descritos, ilustran la geografía en tanto que actividad psicológica y cultural. La cultura como geografía vital es ante todo psicología externa, que ofrece a las personas modelos, simbolizando reglas, mitos y valores de un determinado grupo cultural. A continuación, procedamos a los componentes de la geografía vital, como los artefactos, las relaciones sociales, el ambiente físico simbólico, las actividades prácticas y las instituciones. Iniciamos con los artefactos, que pueden ser desde objetos hasta creencias culturales derivadas de las narraciones. En el caso del Cañón del Sumidero, los artefactos son la lancha para navegar en el cañón, la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres y el escudo de Chiapas. En el caso de la montaña de Montserrat, algunos ejemplos de artefactos son la cruz del monasterio de Santa María de Montserrat, la Virgen, la leyenda de su encuentro y la creencia en Dios. El siguiente componente es el de las relaciones sociales, que son los mecanismos a través de los cuales las personas crean, modifican y aprenden a utilizar determinados artefactos. En el caso del Cañón del Sumidero, son las instrucciones que da el guía turístico en relación a la navegación. En el caso de la montaña de Montserrat, es el diálogo entre los seminaristas en el monasterio Montserrat. Posteriormente, está el siguiente componente, el del ambiente físico y simbólico, que contiene las características culturales de un territorio, como una montaña, un río, la vegetación, así como las condiciones meteorológicas y variables sociodemográficas, como la pobreza, la alfabetización y el carácter rural frente al urbano.
En el primer caso, es el río Grijalva en el Cañón del Sumidero, y en el segundo caso, la montaña de Montserrat. El siguiente componente de geografía vital son las actividades prácticas, o las actuaciones socialmente diseñadas, como la alimentación, el trabajo y la educación, a través de las cuales las personas sobreviven y se adaptan al medio, al interiorizarlas y transformarlas. En el primer ejemplo, puede ser una visita turística en el Cañón del Sumidero. En el segundo, una celebración religiosa en el monasterio de Montserrat. Finalmente, el quinto componente de geografía vital son las instituciones, o cualquier estructura de orden social que gobiernan las conductas de las personas a través de normas, roles y prácticas. En el primer ejemplo, una institución es el gobierno del Estado de México, que a través de campañas publicitarias de los medios de comunicación promueven el turismo en el cañón. En el segundo ejemplo, la institución es la Iglesia Católica en el monasterio de Montserrat. Para la psicología cultural, es necesario entender el vínculo entre mente y cultura para entender el desarrollo psicológico de una persona. Por ello, Moisés Esteban Guitart propone 3 principios de una psicología cultural que giran alrededor del concepto de vivencia humana. El primero de ellos es la vivencia humana como unidad de análisis. De acuerdo a Vygotsky, en 1996, la unidad dinámica de análisis de la conciencia es la vivencia o experiencia humana. En este sentido, la vivencia constituye la unidad de la personalidad, de los aspectos afectivos, emocionales y cognitivos que utiliza el lenguaje para interpretar y organizar aquello que nos sucede y que se sitúa y distribuye en un determinado escenario social. De esta manera, es importante resaltar el objeto de estudio, que es la conciencia, la unidad de análisis, que es la vivencia, y el mecanismo explicativo que, a partir del discurso, nos permite tener una mediación social y cultural. Es por ello que para Vygotsky, toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces, primero en el plano social y después en el plano psicológico. Primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño, como una categoría intrapsicológica. Posteriormente está el segundo principio, llamado la vivencia humana como realidad situada y distribuida, donde la experiencia o vivencia humana, lejos de ser solitaria, se forma y se transforma en sociedad. Nuestra experiencia, en definitiva, se halla conectada a la experiencia social, al conjunto de prácticas, instrumentos, rituales y recursos textuales que una determinada sociedad hereda y que considera relevantes para la supervivencia, individualización y socialización de sus miembros. De este modo, comprender la vivencia desde una realidad situada es comprender el mundo tal como es percibido e interpretado por otras personas. A continuación, se presenta un ejemplo como realidad situada y distribuida. En la figura 3, puedes observar un dibujo sobre la percepción que tiene una joven indígena de sí misma. Al pedirle que dibujara quién era y si quería, podía agregar a personas o cosas importantes para ella. El objetivo era suscitar y explicitar una narración que permitiera conocer la vivencia que tenía la persona entrevistada sobre sí misma. Como se puede observar, en el relato aparecen aspectos sociales y culturales, como su familia, los estudios que realiza, la naturaleza, su comunidad, su traje regional y la iglesia que dice admirar tanto. En este caso, la vivencia se sitúa en una determinada geografía vital y se distribuye entre los agentes sociales que aparecen, la institución religiosa y otros elementos o prácticas y artefactos, como la naturaleza y la carrera de turismo alternativo. Además, se ilustra también la Ley General del Desarrollo Cultural, en el sentido que los elementos de la vivencia de la joven indígena son ciertos modelos culturales, ciertos mensajes y narrativas externas, que la participante se apropia e internaliza, como por ejemplo, las creencias religiosas y los valores de respeto a la naturaleza de su comunidad. Por tanto, la vivencia o experiencia es el resultado de una particular apropiación del discurso y experiencia social.
Procedamos al tercer principio, la vivencia humana como resultado de la política social. En este caso, reconocer las reglas, las normas y los códigos de una cultura conlleva tener en cuenta su dimensión política. Por tanto, la vivencia es un producto cultural, sin embargo, también es un producto político, donde, a través de la lucha y el conflicto de intereses y relaciones de poder, se imponen ideologías, reglas, normas, valores o discursos en una determinada geografía vital que afectan el contenido de la experiencia psicológica. Por ejemplo, poner un monasterio, unas instalaciones deportivas o un hotel en la montaña de Montserrat conlleva diseñar el paisaje psicológico del entorno de una u otra manera y con ello motivar a la persona a actuar, experimentar unas u otras experiencias. Ahora, procedamos al sentido de la psicología cultural y a la creación de geografías que promuevan el desarrollo humano. Para mejorar las prácticas culturales de socialización es necesario practicar la educación formal, donde los aprendices desarrollan competencias y habilidades bajo el apoyo y guía de otros agentes sociales y bajo la mediación y extensión instrumental de artefactos, a la vez físicos y simbólicos. Dicho con otras palabras, con el objetivo de transformar y cambiar la experiencia psicológica de las personas, debemos cambiar y transformar las circunstancias tecnológicas, geográficas y culturales de nuestro alrededor, es decir, diseñar entornos favorables a la consecución de ciertos fines deseables. El último de ellos, mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Por ello, el científico social debe promover y mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas. Lo relevante es intervenir y mejorar el entorno que moldea nuestra experiencia o geografía vital. En el caso de la psicología cultural, trata de modificar la vivencia de las personas a través de la intervención en condiciones materiales en las que éstas se desarrollan. Ello tiene repercusiones en tres campos clásicos de aplicación de la psicología: el clínico o terapéutico, el educativo o social, y el organizacional o contexto del trabajo. Procedamos a la psicología cultural en la práctica clínica y sociosanitaria. Algunas intervenciones en este campo son la terapia sistémica, la terapia narrativa, la neurorehabilitación y la terapia social. El paradigma de la terapia familiar sistémica postula que las personas y sus problemas están íntimamente ligados a sistemas recíprocos más amplios como la familia, la pareja o el trabajo. Por ello, se precisa tener en cuenta el funcionamiento de estos sistemas con el propósito de detectar los recursos, problemáticas y normas compartidas. De un modo general, el procedimiento terapéutico consiste en formular hipótesis acerca de las razones que llevaron a la persona o familia a buscar ayuda. También, conocer las expectativas asociadas, así como las metas que se espera alcanzar. Dentro de la terapia familiar surge la terapia narrativa, alrededor de la década de los años 80. Según estas estrategias terapéuticas, las personas construyen historias que les permiten ordenar, explicar y categorizar la realidad. Cuando estas narraciones o historias están saturadas de problemas, emerge la percepción y vivencia de las dificultades o conflictos. El eslogan es: la persona nunca es el problema es el problema. La terapia consiste en explicitar el efecto de los discursos negativos y separarlos de las personas. Separar lingüísticamente el problema de la identidad personal del usuario o paciente. En definitiva, la terapia familiar sistémica en general y la terapia narrativa en particular permiten visualizar una estrategia clínica encaminada a cambiar la vivencia de las personas, teniendo en cuenta que éstas están inmersas en un contexto relacional. Otra aplicación clínica es la neurorehabilitación, es decir, la especialidad médica que engloba el conjunto de procedimientos neurológicos, psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar su más completo potencial, a pesar de su deficiencia fisiológica o anatómica,
así como las limitaciones medioambientales que ésta se pueda encontrar. El Instituto Guttmann, por ejemplo, ha desarrollado distintas tecnologías culturales que asisten la actividad humana, como por ejemplo una silla de ruedas o unas piernas automatizadas, es decir, una máquina que ayuda a la gente que ha sufrido accidentes o golpes fuertes y que no perdió la movilidad de sus piernas, pero que necesita de terapia para volver a caminar. La finalidad es dotar de recursos a las personas para mejorar su autonomía personal, su vida independiente, su autogestión, así como la inclusión social. Estas tecnologías culturales se convierten en un poderoso instrumento psicológico que acompaña la actividad de cualquier persona, permitiéndole vivir y desarrollarse. Más vinculada a la psicología vygotskiana es la llamada terapia social, donde un determinado contexto grupal de 10 a 25 personas utilizan estrategias como la imaginación creativa, en la que las personas actúan y al actuar experimentan emociones que interiorizan nuevas formas de vida. Por ejemplo, hacer una breve representación teatral de 1 minuto sobre las vidas de los participantes los ayuda a superar sus problemas emocionales. Posteriormente, está la psicología cultural en la práctica socioeducativa. En este contexto, se trata de realizar programas de intervención psicosocial que contribuyan al bienestar de las personas y a la transformación comunitaria. Por ejemplo, un programa de prevención del consumo de abuso de alcohol en jóvenes. Otro ejemplo es la promoción del empleo en madres adolescentes, o un programa de tutores mentores para mejorar el rendimiento escolar en una zona urbana marginal, o la prevención de la violencia doméstica a través del acompañamiento comunitario. Incluso puede ser la construcción de un centro de estudios. Estos son ejemplos de estrategias encaminadas a modificar los entornos ecológicos con el propósito de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas. Una de estas estrategias o programas educativos vinculados a la psicología cultural es el proyecto llamado Quinta Dimensión, que surge durante los años 80, liderado por Michael Kolb. Se trata de un entorno lúdico, pensado para promover el aprendizaje y el desarrollo intelectual de niños y niñas en contextos desfavorecidos, a través de distintos juegos de ordenador, tareas telecomunicativas e investigaciones. A través de la red, los niños y niñas leen, escriben y resuelven problemas lógico-matemáticos. Este proyecto se trata de una microcultura, con sus reglas y normas, que recrea un laberinto a través del cual, y con la ayuda de un mago, los niños y niñas van subiendo de nivel. Distintas versiones de esta metodología han estado adaptadas a distintas partes de todo el mundo, y las evaluaciones existentes muestran grandes resultados a nivel motivacional, cognitivo y social. Otro programa, en el contexto educativo, basado en ideas vygotskianas y psicología cultural, son los fondos de cultura, surgidos en la Universidad de Arizona, y que pretenden mejorar el rendimiento del alumnado inmigrante. Es decir, se parte de la premisa de que todos los alumnos y alumnas, más allá de su condición económica, lingüística y cultural, disponen de fondos de conocimiento, entendiendo por fondos de conocimiento a las prácticas lingüísticas, sociales y culturales históricamente acumuladas, que proveen cuerpos de conocimiento, habilidades y destrezas que son esenciales para el bienestar de las familias. Algunos ejemplos de fondos de conocimiento serían las habilidades vinculadas a la agricultura y la cría de animales, la construcción como la carpintería, el diseño y la arquitectura, la música, la religión, la medicina, la reparación de vehículos o la economía. Son conocimientos derivados de la experiencia laboral y la historia familiar de un determinado alumno, que se convierten en recursos educativos cuando son incorporados en la actividad escolar por parte del maestro o la maestra, quienes previamente han documentado estos fondos de conocimiento a través de distintas visitas a las familias. El objetivo no es que la escuela haga lo que la familia hace, sino que los conocimientos previos sirvan de ancla
para apoyar y extender los contenidos de aprendizaje de la institución escolar. Luego, está el contexto de la psicología cultural en la práctica sociolaboral. Finalmente, en el marco de los recursos humanos o la psicología de la empresa, la orientación cultural se enfatiza en el análisis de las relaciones humanas establecidas, el clima laboral o la cultura explícita e implícita que tiene toda organización, así como la promoción del cambio o mejora mediante la intervención de la calidad de vida laboral, es decir, intervenciones que pretenden mejorar las relaciones entre los trabajadores y el medio ambiente laboral, considerado como un todo. De esta manera, si la calidad de vida laboral es buena, entonces se generará un clima de confianza y respeto mutuo, y las personas tenderán a aumentar su rendimiento y elevar sus oportunidades de éxito psicológico. Por tanto, y a modo de ejemplo, ofrecer oportunidades de crecimiento continuo y seguridad puede expandir los propósitos educacionales de los trabajadores, así como su sentimiento de competencia y valía personal, lo que derivará en un mayor compromiso, mejor bienestar y óptimo rendimiento, de acuerdo a Carbó en 1999. En definitiva, y en el caso de la intervención, se basa en conceptualizar una determinada unidad de trabajo u organización como sistema, con el objetivo de interpretar su estructura, como las normas, los agentes y la división del trabajo, y producir cambios a través de los conflictos, contradicciones o problemas detectados. En conclusión, se trata de visualizar una particular geografía vital, explicitando su dimensión subjetiva, como la vivencia de las personas, qué interpretación, demandas o problemas detectan del contexto y actividad. También es importante identificar la dimensión objetiva, como los artefactos utilizados. También las formas explícitas e implícitas de vida compartida, los rasgos de la institución, los entornos físico y simbólicos, lo que permiten, lo que no, cómo rediseñarlos y para qué, las actividades y la calidad de las relaciones sociales mantenidas, y finalmente la dimensión política, es decir, los valores, ideologías, normas, reglas, o también las voces culturales que gobiernan el sistema de actividad. Eso es todo por la clase de hoy. Cuídate mucho. Hasta pronto.